Con ustedes, Opinando con Mirta Piña. Mis amigos, regreso de nuevo porque ya me cansé de estar silenciada. Vengo esta vez a tener una opinión propia de lo que es la política, la economía, la comunidad, la sociedad, tanto nacional como internacional, incluyendo en muchos de los casos mi país, República Dominicana, y los dominicanos aquí en los Estados Unidos. Esta vez le traigo de mano de un experto, tanto en política como en economía, el señor Daniel Lacalle, su análisis sobre la conducta, el comportamiento del alcalde de la ciudad de Nueva York, Sadam Mamdani, quien lo califica como un mentiroso, un comunista y una persona totalmente desequilibrada en cuanto a los conocimientos específicos para dirigir el destino de esta ciudad, la ciudad más importante y la ciudad que se le llama la capital del mundo, Nueva York. Así es que vamos juntos a ver esto que nos va a interesar a todos los que vivimos aquí, los que visitamos como turistas y los que están fuera, que dependen mucho de esta ciudad. Vamos a ver si es verdad que está a punto de la bancarrota. De Nueva York, Zohran Mamdani, declara la bancarrota de la ciudad después de anunciar gigantescos gastos e impuestos a los ricos y de presentarse como una especie de adalid del socialismo, lo que llamaba el calor del colectivismo. Bancarrota, socialismo de toda la vida, engaño, mentira y, por supuesto, robo. Vamos a hablar de todo ello. Like for this penthouse, which hedge fund CEO Ken Griffin bought for $238 million. This pied-à-terre tax is specifically designed for the richest of the rich. Ay, mi querido Mamdani, vamos a ponerle impuestos a los ricos, los malvados ricos, 238 millones, para etcétera, etcétera. Ah, brutal, ¿verdad? Inmediatamente tuvo que pedir perdón después de que Ken Griffin donase su contribución a lo que es el Memorial de la Policía de Nueva York. Esto, por supuesto, lo que muestra, como siempre, es que son muy, muy, muy hipócritas. Daniel Lacalle se está refiriendo a toda la propuesta que en su momento tenía el señor Mamdani para él asumir la posición cuando él estaba corriendo para la alcaldía, la posición de la alcaldía. Toda la propuesta maravillosa, gloriosa, grande, la palicea del mundo para que esto fuera una ciudad totalmente socialista, donde todo el mundo iba a tener todos los derechos, los ricos iban a ser quitados de su fortuna, se le iba a poner grandes impuestos, y aquí el pobre iba a estar en las mejores posiciones del mundo. Oye lo que dice. We raise $10 billion to pay for our entire economic agenda and start to Trump-proof our city, because we know... Fíjate, lo que he propuesto es que saquemos 10.000 millones para pagar por nuestros proyectos de economía y así vamos a salvaguardar de Trump a nuestra ciudad. know he'll use federal funding as leverage over this city, and we will do so in two key ways. The first is to match the state's top corporate tax rate to that of New Jersey. We are at 7.25%. They're at 11.5%. Corporations can pay it over there. They can pay it over here. And the beauty of it is that it doesn't just apply to corporations headquartered in New York City. Because when you say this, people will say, well, they're going to go headquartered. As long as you do business in the state of New York, you are taxable for that corporate tax. We're talking about... Fíjate la salvajada que proponía, ¿eh? La salvajada es no solamente que si tienes en la sede de la compañía, sino que si tienes simplemente representación te cobrasen ese impuesto. Corporations that are making... Fíjate la hipocresía, ¿no? La hipocresía absoluta. Es el cuento socialista de siempre. Cuento socialista que empieza, vamos a gastar miles y miles y miles de millones en proyectos sociales, ayudas sociales, todo muy social, siempre social, que en realidad es gasto político y gasto clientelar que lo que hace es enriquecer a los políticos, no a la sociedad. Segundo,
Pero no te preocupes, que le vamos a subir los impuestos solamente a los ricos. Yo quise empezar por este análisis del señor Daniel Lacalle, porque yo desde que vine a este país y estoy en el Partido Demócrata. Cuando era muy joven o cuando iniciaba en los años, finales de los años 70, la universidad en Santo Domingo, ya quedaba un arrastre de esa efervescencia todavía, de que los jóvenes teníamos que estar fortalecidos y que teníamos que tirar piedra y que teníamos que exigir las cosas y que teníamos que ser revolucionarios. Afortunadamente, mi familia pertenecía a partido revolucionario pero conservador, PRD, quizá en otro PLD, pero siempre en lo moderado. No llegamos a ser extremistas, como se decía ya, este es comunista, somos del partido, qué sé cuánto, pero, ok, eso no participé en esos partidos, pero sí tuve casi 40 años siendo de un partido tradicional, o lo soy. La referencia con esto es que aparte de que yo tenía esa alineación, me desvivía todavía en los años 80 por la retórica de Fidel. Para mí era mi representante de la moral y la inteligencia y el poder latino que enfrentaba al imperialismo, que podía ser un país educado, con todas las cosas gratis, la educación, la salud, la vivienda y toda la comida, todo era proporcionalmente iguales y para todos. En esa dinámica, y entonces ya empezaron a haber otros tipos de cambios. Cayó la perestroika y entonces ya empezaron a haber otros tipos de cambios. Pero ahí surge El Salvador, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Entonces empezamos a ver a Hugo Chávez como el hombre que había ido a República Dominicana, que había vivido una temporada allí, que estaba cambiando gasolina o petróleo por habichuelas negras, y que él era una persona afable, que iba a los barrios, que hacía las cosas. Y también fue parte de lo que yo admiré. Le dije a mi esposa en una época, hace mucho tiempo, dejo de creer en Fidel. Cuando murió Chávez, le digo a un señor amigo de otro partido al que yo correspondía, mire, a Fidel lo mató Chávez. Y me dice, ay, muchacho, cállate con eso, no diga nunca más, diga eso. Digo yo, sí. Y se lo decía a mi esposa, no, eso no es verdad. Ok, pasaron los tiempos, no tengo confirmación, no nada, es simplemente una opinión callada, que ahora lo pongo en público. No funcionó el catrismo, se ha visto un verdadero abuso. Ha sido lo peor que le puede pasar a un país. Ha sido lo peor que puede una juventud no cubana admirar o respetar. Ha sido lo peor que le ha pasado a Venezuela. Y hoy quiero ser parte, admitir parte de lo que fue el engaño a una juventud de los años 70, 80, 90, porque estamos en otra época. Pero lo peor que yo estoy viendo en la actualidad es que el partido que tiene el nombre denominado demócrata y está confundiendo a personas que no tienen un poquito más allá de la visión, en que el Partido Demócrata es la democracia, porque lo asocian a la palabra demócrata con democracia.
Y ahí es donde está la cuna que quiere transformar los Estados Unidos en un socialismo. O llevarlo al comunismo extremo. Entonces, esto es los análisis que debemos escuchar y prestar atención, porque en realidad yo no soy experta en nada, en nada. Así es. Para los ricos, $20,000 más de impuestos es un error pequeñito, es una cifra irrelevante, pero para la ciudad esto es maravilloso. Y vamos a subir los impuestos a todo. Vamos a subir los impuestos a las empresas que están en Nueva York para que tengan los mismos impuestos que las que están en Nueva Jersey. Así, y entonces, ¿qué pasa? Que se van de Nueva Jersey, se van de Nueva York. Pero claro, dicen, no, pero yo le voy a poner los impuestos también, por supuesto, a todo aquel que tenga algún tipo de actividad en Nueva York. Y le voy a poner impuestos a los ricos que ganen más de $1 millón. Los que me estáis viendo diréis, oh, Dios mío, que ganen más de $1 millón. ¿Qué es lo que pasa? Que incluye ahí, por supuesto, lo que tiene que ver con el patrimonio. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando haces el cálculo, en realidad, lo que está haciendo no es ir a por los ultra ricos, sino a por las clases medias relativamente acomodadas, reduciendo masivamente su capacidad de renta disponible al ponerle un impuesto brutal a sus casas. Claro, adicionalmente, por supuesto, todo esto regando de dinero, pensando, como siempre, que lo que va a pasar va a ser que va a generar unos enormes ingresos y que va a pagar con eso todos esos gastos. ¿Cuál es la realidad después? La de siempre. Ni genera esos ingresos, le hace daño a la economía y encima quiebra a la ciudad. Fíjate. Ustedes saben que ofreció todo lo de IKEA para los niños, que debería ser una realidad. Eso debería tenerlo Estados Unidos como prioridad, porque los recursos deben de estar en la nación más poderosa del mundo. Eso no está mal. Ahora, le prometió transporte gratis. Ahora dice que no era esto, que no era el transporte de las guaguas, que era el transporte de qué sé yo cuánto y de esto con lo otro. No, ofreció transporte gratis. Ahora quiere hacer plazas de comida, porque también la ofreció, en diferentes lugares. ¿Qué hace esto con la clase media, los dueños de supermercado? Que donde te digan, allí hay comida gratis, tú te vas a ir a buscarla a un supermercado. Y suponga que usted, que esté organizado, que usted tenga una tarjeta para ir a buscar esa comida como se la dan de asistencia pública. Aparte de la de asistencia pública, usted tenga una tarjeta para buscar la comida en un supermercado que sea organizado. Vamos a suponerlo así, porque no lo he visto funcionar. Usted está cogiendo el dinero del pueblo para esas cosas. Pero además del dinero del Estado o de la ciudad, usted está cogiendo el dinero de la ciudad. Pero además usted está quebrando el negocio de supermercado de los que están en la ciudad. Porque nadie se va a acercar a comprar, ni siquiera aquellos que ya tengan su tarjeta de alimentación. Ahora, ¿cómo se va a regular? Porque todo el que está aquí sin comida o sin empleo tiene una tarjeta de comprar alimentos, que desde luego se desplazan a los supermercados. Entonces queremos entender cuál es o quiénes son los que van a salir beneficiados, porque no dude usted que muchos de esas personas vayan y busquen la comida y la vendan. O como dijo una vez un político nuestro, la manden como una ayuda a sus países para que coman. Vamos a ver. New York City faces a budget crisis of a historic magnitude. We inherited a deficit larger than any since the Great Recession. Years of mismanagement and chronic under-budgeting, alongside a structural imbalance between what New York City sends to the state and what we receive in return, have taken a toll. Pero, y aquí empieza su campaña de mentiras. Primero dice que, claro, el problema ha sido una falta de presupuesto.
No, si tienes un déficit de 12.000 millones de dólares, eso no es por falta de gasto, obviamente, ¿de acuerdo? Pero luego lo que te intenta decir es que es un problema de ingresos, lo cual es también una falacia. ¿Por qué es una falacia? La de siempre. Porque los datos muestran que los ingresos fiscales de Nueva York se han disparado hasta 162.000 millones, aumentando 6.400 solamente en 2025 y un aumento entre 2010 y 2025 de más de 55.000 millones. Es decir, no es un problema de ingresos, sino que es un problema de gastos. ¿Pero qué es lo que pasa? Rentas más altas como si fuesen delincuentes, como si fuesen delincuentes. El uso de la envidia y del odio por parte de Mamdani lleva también, por supuesto, además, a una política normativa y fiscal que trata a las empresas y a los ciudadanos como si fuesen delincuentes. Y eso, como comunista que es, como persona que lo que está defendiendo constantemente es los regímenes comunistas, pues resulta que es lo que busca. Lo que él busca no es el progreso, no son mejores servicios, sino el control y, por supuesto, el expolio. ¿Cuál es esta respuesta que pretende llevar a cabo el señor Mamdani? No es ordenar el gasto, aunque ya ha tenido que decir, lo has visto en el vídeo, que van a tener que hacer recortes. No va a reducir el tamaño del gobierno local ni reformar las partidas ineficientes, sino a dedicarse a subir los impuestos a los mismos que sostienen la base tributaria de la ciudad. Es decir, ha utilizado el truco de que solamente iba a subir los impuestos a los ricos para terminar subiéndole los impuestos a todos, que es lo que siempre hace el socialismo.